¿Has considerado alguna vez la posibilidad de hablarle a tu cuerpo como si realmente pudiera escucharte? Quizás no seas consciente, pero lo que dices posee un poder que trasciende lo físico. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos advierte que la vida y la muerte dependen de la lengua y quienes la aprecian cosecharán sus efectos. Esta afirmación va más allá de la metáfora. Es una verdad espiritual que muchos pasan por alto. Hoy examinaremos cómo nuestras palabras pueden ser el principio de sanación o de ruina para nuestro propio ser. Te enseñaremos a activar una restauración interna mediante afirmaciones que están en sintonía con la palabra de Dios. No es cuestión de magia ni de autoinducirse, sino de comprender el diseño divino que une cuerpo, alma y espíritu para un propósito de vida plena. ¿Estás preparado para descubrir lo que Dios tiene para ti cuando eliges hablar con vida sobre ti mismo? ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo tus propias palabras podrían estar influyendo en tu salud sin que lo notes? La mayoría de la gente no se percata, pero lo que expresas sobre ti no solo refleja tus pensamientos, también determina cómo estás programando tu cuerpo cotidianamente. Cada palabra que sale de tu boca no solo lleva un peso emocional, sino también una dimensión espiritual. Si tus expresiones contradicen la verdad que Dios ha establecido sobre ti, entonces usas tu boca como un instrumento contra tu propia sanación. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Establece de manera clara que la muerte y la vida están en manos de la lengua, y aquellos que la valoran cosecharán sus frutos. Este versículo es más que un recurso poético. Es una advertencia clara y una clave poderosa para quienes optan por vivir según el diseño divino. Lo que verbalizas con tu lengua modela no solo tus emociones y pensamientos, sino también las células, órganos y sistemas de tu cuerpo. Tu cuerpo no es una entidad aislada, es el templo del Espíritu Santo y responde a la voz del que lo habita. Dios no creó el lenguaje únicamente para la comunicación entre nosotros. Nos otorgó la capacidad de hablar para manifestar realidades en la tierra ya declaradas en el cielo. Por eso cuando expresas, estoy cansado, mi cuerpo no aguanta más, seguro. Me voy a enfermar, activas una reacción física que no surge de una causa médica, sino de una confesión espiritual desalineada. Lo más alarmante es que a menudo lo hacemos sin darnos cuenta. Nos hemos acostumbrado a hablar desde la queja, el miedo y el dolor, y sin darnos cuenta estamos cultivando un terreno interno hostil a la sanación. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar con fe desde la promesa y la verdad de Dios, nuestro cuerpo comienza a responder a una nueva voz. No se trata de psicología positiva, sino de un principio espiritual. Este es un aspecto que Jesús demostró repetidamente al dirigirse a cuerpos dolidos y verlos reparados al instante. Recordemos cómo Jesús utilizaba el poder de sus palabras para devolver la vida donde existía la muerte. En el capítulo 5 de Marcos encontramos la historia de una niña que había fallecido. La casa estaba plagada de lamento y el ambiente lleno de desesperanza, pero cuando Jesús llegó exclamó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. A pesar de que todos se rieron de él, Jesús mantuvo su confesión. Toma de la mano a la niña y le dice: Talita cumí, que significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante su cuerpo reaccionó, su espíritu regresó a su carne, obedeció la voz que traía vida. Jesús no necesitó tocarla múltiples veces ni orar durante horas. Solo bastó con hablar, porque cuando hablas con autoridad espiritual y bajo la guía del Espíritu Santo, el cuerpo responde, la sanación se activa y el orden se restablece. Este principio se encuentra desde el momento de la creación. En el libro de Génesis, cuando la tierra estaba en caos y vacío, Dios no actuó manualmente, sino que habló: sea la luz, y la luz fue. Todo el universo fue creado por el poder de su voz, y cuando formó al ser humano insufló en él aliento de vida. No se trató solo de aire, sino de una palabra viviente, un espíritu. Esto significa que en ti reside una voz que ha sido depositada del cielo, una voz destinada a establecer el reino, no a repetir quejas. Cuando hablas con fe, cuando declaras que tu cuerpo está fortalecido, cuando afirmas que tus órganos funcionan según el plano de Dios, activas la misma lógica espiritual que dio origen a toda existencia.
Sin embargo, si empleas tu voz para maldecir tu propio cuerpo con expresiones negativas, entras en conflicto con tu Creador. Muchos creyentes piden sanación, pero sabotean sus propias oraciones con lo que afirman inmediatamente después. Claman a Dios por curación, pero luego se resignan diciendo: yo creo que esto nunca se curará o ya estoy acostumbrado a vivir con este dolor. Estas expresiones no son simples palabras, son decretos, y lo que decretas lo estableces. Por lo tanto, el enemigo no necesita tocar tu cuerpo para causarte enfermedad, simplemente requiere que declares enfermedad. Necesita que tus confesiones sean contradictorias a tu fe, porque así la dolencia encuentra un entorno propicio para instalarse. Pero Dios nos ha proporcionado armas poderosas, y una de ellas es nuestra lengua. Por esta razón, Santiago la compara con un pequeño timón que guía un gran barco, o con una chispa que enciende un vasto bosque. Tu lengua, aunque diminuta, posee un poder inmenso. Puede liberar salud, puede revivir, puede transformar diagnósticos, pero también tiene el potencial de deteriorar tu bienestar si no se encuentra bajo la dirección del Espíritu. Existen personas que han estado lidiando durante años con dolencias que carecen de un diagnóstico médico claro. Se han sometido a pruebas múltiples estudios y han consultado a especialistas, pero la causa de su sufrimiento permanece oculta. Y si ese dolor no es físico sino verbal, originado de años de hablar desde un lugar de derrota, hay quienes crecieron escuchando afirmaciones como «tienes una salud débil», «terminarás enfermo como tu abuelo a los 40 todos se enferman», y han aceptado esas palabras como un destino ineludible. Hoy, sin embargo, Dios desea romper ese ciclo. Hoy te invita a hablar de forma diferente, a declarar: «mi cuerpo es robusto porque Dios lo hizo fuerte». Cada célula responde al diseño celestial. El sistema inmunológico que Dios haya colocado en mí tiene la capacidad de protegerme. Mi mente se encuentra en paz. Mis huesos se regeneran, mis órganos se alinean con la voluntad divina. No porque lo sientas, sino porque lo sostienes en fe. La fe no se expresa a partir de evidencias, sino desde la promesa. En Ezequiel 7 hallamos una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Dios lleva a Ezequiel a un valle repleto de huesos secos. No hay vida, no hay forma humana de restauración, pero Dios le plantea una pregunta que nos desafía a todos. ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? Sin saber qué responder, contesta: Señor, tú lo sabes. Y Dios no le ordena que rece por ellos ni que los toque. Le instruye: profetiza sobre estos huesos, y di huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y mientras Ezequiel proclamaba, los huesos comenzaron a moverse, se unieron, se cubrieron de carne, recibieron aliento y regresaron a la vida. Esto no es solo una metáfora, es un principio espiritual. Existen cuerpos que parecen marchitos, sistemas que lucen desgastados, diagnósticos que parecen irrevocables, pero cuando un hijo de Dios se levanta y empieza a profetizar vida, los huesos responden. El cuerpo escucha, la carne obedece porque fue creado para someterse a la voz del Espíritu que lo habita. Tu cuerpo no es un adversario, es un asociado, pero necesita oír la verdad con autoridad precisa, ser guiado por quien sepa quién es en Cristo. Cuando comprendes que eres el templo del Espíritu Santo, ya no maldices tu cuerpo por el dolor, lo instruyes con amor. Le dices: vas a responder, sanarte, alabar a Dios con fuerza, no serás un obstáculo, sino un instrumento para la gloria del Señor. Y aunque el dolor no desaparezca de inmediato, algo comienza a transformarse, porque las palabras crean atmósferas, las declaraciones de fe son semillas que surgen con poder. Cada vez que afirmas: por las llagas de Cristo fui sanado, no estás simplemente repitiendo una frase vacía. Estás invocando una transacción eterna, estás trayendo al aquí y ahora el poder de la cruz, alineando tu cuerpo a una realidad superior. Muchos hombres y mujeres de gran fe han testificado cómo el poder de su confesión logró cambiar su salud. Personas que recibieron diagnósticos terminales pero optaron por no repetir lo que el mundo decía, sino lo que Dios había manifestado, y día tras día proclamaron vida sobre sus cuerpos. Agradecieron por su sanidad antes de verla, hablaron a sus células. Se dirigieron a sus órganos y lo que parecía imposible empezó a ceder.
no porque poseyeran un poder especial, sino porque alinearon su voz con la del cielo. Y cuando esto sucede, no hay enfermedad que pueda resistir, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. David comprendía profundamente este concepto al dirigirse a su alma en el Salmo 103. No solo se dirige a su interior, sino también al cuerpo. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus transgresiones y sana todas tus enfermedades, no algunas, sino todas. Lo afirma con total certeza porque tenía claro que su sanación no dependía de sus sentimientos, sino de la naturaleza de su Dios. Cuando te atreves a hablarle a tu cuerpo como David le hablaba a su alma, algo se enciende dentro de ti. La fe comienza a fluir y la presencia de Dios se activa en cada parte de tu ser. El Espíritu Santo no solo reside en lo que no podemos ver, también se manifiesta en lo físico, y una de las maneras en que actúa es a través de lo que tú dices. Hoy es el momento de liberarte de toda declaración negativa, es el instante de arrepentirte por cada ocasión en la que dijiste, estoy roto, no puedo más, esto nunca mejorará. No porque Dios se sienta ofendido, sino porque cada una de esas afirmaciones te ha debilitado. Pero hay redención para tu discurso y restauración para tu cuerpo. Solo necesitas comenzar a cambiar tus palabras. No esperes a sentirte bien para afirmar tu sanidad. Proclama sanidad hasta que tu cuerpo te escuche y reaccione. Hazlo con determinación, fe y autoridad porque no estás solo. La misma voz que habló a los huesos secos está aquí para dirigirse a ti hoy. Si no sabes qué decir, inicia con la escritura, repite en voz alta. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Pronúncialo como si reclamas una herencia, como quien recuerda un pacto, como alguien que ordena a su cuerpo recordar quién lo creó. Recuerda que tu cuerpo no fue diseñado para vivir en enfermedad. Fue creado para glorificar a Dios. Al hablar desde esa convicción, los cielos se abren y el cuerpo obedece, pues no es tu voz la que tienes el poder, sino la palabra de Dios. En tu voz lo que transforma. Tu salud no comienza en el hospital, inicia en tu boca. Y Dios te recuerda hoy que no necesitas esperar un nuevo diagnóstico para comenzar a hablar de una manera diferente. Hoy puedes sembrar palabras de vida. Puedes declarar que mi corazón late con fuerza, mis huesos se fortalecen, mi mente está en paz, mi digestión es correcta, mis pulmones respiran libremente, porque no vivo según lo que veo, sino por lo que creo. Y yo creo que Dios me creó completo, sano y fuerte para su gloria. Ahora que sabes esto, ¿qué le dirás a tu cuerpo? Hoy lo que declarations tu cuerpo lo escuchará. No responde al azar ni actúa por sí mismo. No es una máquina desprovista de dirección o propósito. Fue diseñado para someterse a una autoridad superior, una voz que lo oriente y lo alinee con su origen. Y esa voz no es la del miedo, ni de un diagnóstico médico, ni del pensamiento humano, sino la de la palabra de Dios. Cuando el cuerpo escucha esa voz, se reordena internamente porque fue creado bajo esa palabra, sostenido por ella y restaurado a través de ella. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que el Hijo sustenta todas las cosas con su poderosa palabra, lo que incluye tu salud, tus órganos y tus sistemas internos. No hay célula que escape a la autoridad de quien llamó al universo a la existencia. Así que cuando tus palabras están alineadas con lo que Dios ha dicho, tu cuerpo reconoce esa verdad como su idioma original y responde. No se trata de repetir frases optimistas esperando que algo cambie. Es una cuestión de entrar en acuerdo con lo que el Creador ha establecido desde la eternidad. Isaías capítulo 5 versículo 11 dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí que cóbrame a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que la envié. La palabra no retorna sin dar fruto. Tiene un propósito, una función. Y cuando la pronuncias con fe desde tu boca, se activa el mismo poder en tu vida física. Tu cuerpo no es ajeno a esta dinámica. Fue creado para obedecer a la palabra que lo formó. Cuando esa palabra es pronunciada con convicción, tu sistema nervioso responde, tu sistema inmunológico
Se activa, tus órganos comienzan a alinearse porque la voz del Espíritu es portadora del diseño original de tu salud. Cuando Jesús se enfrentó al enemigo en el desierto, no usó fuerza física ni tácticas humanas, se valió de la Escritura. Cada tentación fue contestada con «está escrito». Esta declaración no fue simbólica, fue una afirmación de autoridad espiritual. Al citar la palabra, Jesús reafirmó su alineación con el propósito del Padre y esa alineación trajo victoria. Cuando tú enfrentas un síntoma o una enfermedad, tu primera reacción no debe ser el miedo o la desesperanza, sino la alineación con lo que está escrito. Si está escrito que por sus heridas fuimos sanados, Isaías capítulo 53, versículo 5, entonces tu boca debe proclamarlo no porque lo sientas, sino porque es la verdad. El cuerpo no espera justificaciones, espera dirección, y la dirección espiritual más alta proviene de la palabra. Salmo 107, versículo 20, nos enseña un principio eterno. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No fue un tratamiento o una medicina, fue su palabra. Esa palabra que es espíritu y vida, como Jesús afirmó en Juan capítulo 6, versículo 63. Es una palabra viva y poderosa, más penetrante que una espada de dos filos que llega hasta el fondo del ser, como se dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esa es la palabra que transforma tu cuerpo desde adentro. No se trata de un proceso emocional o de una sensación espiritual abstracta, sino de una realidad concreta, efectiva y palpable. Cuando esa palabra se recibe con fe y se proclama con autoridad, comienza un proceso de restauración que afecta cada parte de tu ser. En Doín Reyes capítulo 20, se encuentra la historia de un rey que estaba enfermo. El profeta trae una palabra de Dios: ordena tu casa porque morirás. No obstante, el rey gira su rostro, clama al Señor y se alinea con su voluntad. Dios escucha, y antes de que el profeta salga del patio recibe una nueva instrucción divina: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, aquí tengo que sanarte. La reversión de su diagnóstico llegó con una palabra. No fue el profeta quien llevó a cabo el milagro, sino la intervención directa de Dios a través de su palabra. Este modelo sigue vigente. Dios sigue enviando su palabra como respuesta, medicina e instrucción. Cuando la recibes y la haces tuya, tu cuerpo comienza a obedecer ese nuevo decreto. La enfermedad no tiene la última palabra cuando la palabra de Dios ha sido liberada. Por esta razón, es crucial reconocer que la verdadera salud no se origina en la medicina, sino en el espíritu. La medicina puede abordar los síntomas, pero solo la palabra logra llegar a la fuente del problema. La raíz del sufrimiento humano ha sido siempre espiritual. Desde el Edén, el pecado abrió la puerta y la muerte al deterioro y a la fragilidad del cuerpo. Sin embargo, desde ese mismo Edén, Dios comenzó a manifestar promesas de redención. Cada palabra profética, cada pacto, cada promesa tenía como objetivo restaurar lo que el pecado había precipitado. Jesús, el Verbo encarnado, personifica esa palabra restauradora. Hoy esta misma palabra está presente, viva, activa, esperando ser proclamada por aquellos que reconocen su autoridad. Cuando repites la palabra con convicción, estableces un acuerdo con la voluntad de Dios. No estás pidiendo permiso, sino reclamando un derecho espiritual. En Juan capítulo 15, versículo 7, se nos dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que deseamos y se nos otorgará. Esta permanencia no es algo pasivo, es un proceso activo que implica vivir la palabra, meditar sobre ella, declararla y alinearse con su mensaje. Solo cuando lo que expresas con tu boca coincide con lo que salió de la boca de Dios, se activa la autoridad celestial sobre la tierra, y tu cuerpo reconoce esa autoridad, no el miedo ni la duda, sino la voz de su Creador. En Mateo capítulo 8, un centurión se acerca a Jesús en busca de sanación para su sirviente. Le dice que solo necesita decir la palabra y su siervo se curará. Este hombre comprendía la autoridad. Sabía que las palabras correctas de la fuente adecuada generan obediencia inmediata. Jesús se mostró asombrado por su fe y efectivamente con solo una palabra el sirviente sanó.
No hubo contacto físico ni ritual, hubo alineación. Una palabra fue pronunciada en fe y el cuerpo respondió. Este principio continúa vigente si crees que una palabra puede provocar enfermedad. También debes confiar en que una palabra puede sanar. Si piensas que una declaración negativa te puede debilitar, eres llamado a creer que una proclamación basada en las Escrituras puede fortalecerte. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos enseña que la fe se origina al escuchar y escuchar la palabra de Dios, pero no es suficiente con oírla solo una vez. Debe ser repetida, recordada y meditada. El alma necesita oírla así como el cuerpo, porque la fe no es un acto meramente mental, sino un dinamismo espiritual que influye en toda la existencia humana. Cuando esta fe se activa, el cuerpo no tiene más alternativa que alinearse, ya que deja de ser controlado por emociones o temores y pasa a ser guiado por la verdad que es eterna. El cuerpo fue diseñado para reconocer la verdad, y esta verdad, en su más pura esencia, es la palabra. Cuando el salmista expresa en Salmo 119, versículo 9, que nunca olvida sus mandamientos, ya que por ellos ha recibido vida, está reconociendo que la verdadera vida no emana de una simple sensación, sino de una instrucción. Vivificar equivale a dar vida, a restaurar, a renovar. Esta vivificación no ocurre en el vacío. Acontece en la mente, el alma y el cuerpo, ya que la palabra no se limita a un aspecto de tu vida, sino que lo transforma todo. Al vivir conforme a lo que Dios establece, tu cuerpo lo manifestará porque no puede resistirse indefinidamente a la verdad. Puede presentar síntomas y resistencia, pero eventualmente se someterá porque su naturaleza original fue concebida por esa misma voz que hoy tú puedes pronunciar. En Jeremías capítulo 1, versículo 12, Dios le dice al profeta que vigila su palabra para cumplirla. Esta vigilancia es activa, persistente y decidida. Dios está atento a cada palabra que sale de su boca, y cuando alguien en la tierra la repite con fe, Él responde. Esta acción no se limita solo a lo espiritual, sino que incluye lo físico, ya que su gloria no se manifiesta únicamente en el alma restaurada, sino también en un cuerpo sanado. Cuando comprendes esto, ya no hablas solo por emoción, sino que lo haces por revelación. Cada palabra que expresas se convierte en un canal de vida, un agente de transformación, una semilla eterna que no retorna vacía. La alineación con la palabra no es opcional, es vital, porque fuera de ella, todo pierde sentido. El cuerpo puede estar vivo pero sin propósito, puede moverse pero desconectado del plan divino. Solo la palabra le aporta dirección, destino y esencia. Por ello, cada vez que leas la Escritura, hazlo con la certeza de que alimentas tanto tu cuerpo como tu espíritu. No es un ritual religioso, sino un acto esencial. Un medicamento celestial que entra por tus ojos, por tu boca, por tu fe, y que produce un efecto que ninguna sustancia del mundo puede igualar porque no fue creada por manos humanas, sino por el aliento del Creador. Cuando Jesús sanó al paralítico en Marcos capítulo 2, le ordenó: «Levántate, toma tu lecho y anda». Esa directiva fue clara, directa y llena de autoridad. No se necesitó más explicación ni persuasión. La palabra fue suficiente, y el cuerpo obedeció al reconocer la voz de su origen. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. La palabra informa, transforma, consuela y ordena, enseña y libera. Cuando esa palabra es pronunciada por alguien que tiene fe, el cuerpo se rendirá no por debilidad, sino porque fue diseñado para someterse a la verdad. La clave no radica en cuánto hablas, sino en qué es lo que expresas. No se trata de repetir por repetir, sino de declarar desde la seguridad. Al hablar desde la palabra, liberamos una fuerza que no proviene de nosotros, sino del cielo. Y esa potencia no se limita a lo espiritual, sino que penetra lo físico, lo repara, lo reestructura y lo renueva. Desde el principio fue así, y así seguirá siendo eternamente. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá, y todo lo que tú alinees con ella será sostenido, restaurado y vivificado. Si tu cuerpo necesita dirección, no se la des a través del temor, sino mediante la palabra. No hables basándote en lo que ves, sino en lo que está escrito.
No te apoyes en lo que sientes, sino en lo que Dios ha declarado, porque su palabra no cambia, no se desgasta ni pierde eficacia. Cuando te alineas con ella, todo en ti comienza a reflejar su gloria desde lo invisible hasta lo tangible, desde lo espiritual hasta lo físico. La palabra no tiene límites, solo necesita ser creída y proclamada con poder, verdad y fe. La enfermedad muchas veces no inicia en el cuerpo, sino que su raíz se halla en un lugar más profundo. El alma donde se acumulan las heridas no sanadas, los pensamientos que no cesan. Las emociones reprimidas y la carga de culpas acumuladas crean un ambiente propicio para que la tristeza se manifieste físicamente. El cuerpo reacciona a los estados internos y aunque uno intente ignorarlo, todo lo que se experimenta a nivel emocional y espiritual termina reflejándose en él. Las escrituras nos enseñan que la sanación va más allá de lo superficial. En numerosas ocasiones Jesús se sanó cuerpos mientras también perdonaba pecados o sanaba el alma. En el capítulo 2 de Marcos, cuando se le presentó a un paralítico antes de instruirle que se levantara, le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Esta no fue una respuesta inesperada, sino una intervención que se dio en el orden adecuado. Jesús comprendía que la parálisis del cuerpo estaba relacionada con una parálisis interna. A lo largo de la narrativa bíblica se puede observar una conexión constante entre la salud del espíritu y la del cuerpo. El Salmo 32 dice con claridad: «Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». El salmista admite que su silencio interno y la falta de confesión de su pecado estaban afectando su salud física. Existen dolores que no tienen una explicación médica, pero son resultado de un alma que ha lidiado con demasiada carga durante un tiempo prolongado. Al guardar rencor, cultivar la tristeza o vivir con una culpa no resuelta, el cuerpo recibe esa carga que no está diseñado para soportar. Porque el cuerpo, el espíritu y el alma forman una unidad que debe coexistir en armonía bajo la guía de Dios. Cuando se rompe esa armonía y el alma se distanciase de su creador, el cuerpo lo manifiesta. La enfermedad puede ser una señal de advertencia, no de condena, indicando que algo en el interior no está bien. Así como el dolor físico puede indicar una lesión, un sufrimiento continuo puede señalar un conflicto interno que necesita atención espiritual. Jesús lo dejó claro al afirmar que la lámpara del cuerpo es el ojo. En Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23 se dice que si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz, pero si es maligno, todo el cuerpo estará en tinieblas. La manera en que uno interpreta y vive su realidad espiritual impacta directamente en la salud física. Si se vive con una visión envenenada por la amargura, el temor o la incredulidad, el cuerpo no podrá estar en plena salud porque lo que el alma considera normal se manifiesta como experiencia física. En Proverbios se menciona que con el corazón alegre hermosa el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Esto no es solo una reflexión poética, sino un principio fundamental. La alegría, cuando surge de un alma en paz, renueva y embellece, mientras que el dolor interno, si no se resuelve, desgasta lentamente todos los ámbitos de la vida. Ese desgaste, por mucho que se intente ocultar, termina afectando la vitalidad del cuerpo. Además, Proverbios capítulo 18, versículo 14 dice que el espíritu de los hombres soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El poder del espíritu puede resistir el sufrimiento físico, pero cuando el ánimo se debilita y el interior se quiebra, la enfermedad puede aprovechar esa apertura, pues un alma desanimada no puede sostener un cuerpo que necesita guía y esperanza. Dios comprende esta relación, y por eso su intervención siempre busca una completa restauración. Isaías capítulo 61 versículo 1 habla de la misión del Mesías. El Señor me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón. La sanación empieza en el interior. Jesús vino para restaurar aquello que no es visible, pero que sustenta todo lo demás. Un corazón quebrantado no solo provoca dolor emocional, también afecta el funcionamiento del cuerpo, altera la paz del sistema nervioso y modifica la química del cerebro. La falta de perdón, por ejemplo, no es solo un obstáculo espiritual, sino una fuente de autodestrucción.
Quien alberga rencor en realidad está ingresando a su interior un veneno que lentamente afecta su cuerpo. El alma fue creada para la comunión, la reconciliación y la paz. Cuando se vive en conflicto, el cuerpo permanece en un estado de alerta constante, lo que con el tiempo desgasta, debilita y enferma. Jesús enseña el perdón no como una opción, sino como una necesidad esencial. En Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15 lo expresa claramente. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. El perdón facilita la restauración espiritual y con ello la física. El cuerpo no puede estar libre si el alma sigue atada al pasado y no puede sanar quien se niega a dejar ir lo que lo destruye por dentro. La liberación del interior es el camino hacia la salud externa. Por esta razón, muchos de los milagros de Jesús incluyeron primero una palabra de liberación, reconciliación y purificación, ya que el cuerpo solo puede funcionar plenamente cuando el alma ha sido restaurada. La ansiedad y el constante estado de preocupación también generan un impacto destructivo, como se instruye en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La intranquilidad crónica desgasta, altera funciones vitales e interrumpe procesos que deberían fluir en un orden. La paz no es un lujo, es una necesidad tanto biológica como espiritual. Cuando el alma descansa en Dios, el cuerpo lo manifiesta con estabilidad, equilibrio y fortaleza. Pero si el alma está inquieta, el cuerpo comienza a descomponerse. Las defensas disminuyen, los ritmos se alteran y el sistema se ve comprometido. Por eso Dios no solo promete sanación, también ofrece paz. Isaías capítulo 26 versículo 3 nos asegura que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La renovación del alma es una prioridad para Dios. En el Salmo 20, David dice: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». El buen pastor sabe que antes de guiar debe consolar, y antes de enviar debe restaurar. Solo un alma fortalecida puede mantener un cuerpo en plenitud. Este principio nos conduce a no solo examinar el estado físico, sino también nuestra condición interna. Existen heridas abiertas, conflictos sin resolver, y pensamientos que se repiten y contaminan. Todo esto impacta directamente en el cuerpo. Y Dios, en su misericordia, no busca únicamente aliviar los síntomas, desea sanar desde la raíz. El alma fue creada para vivir en conexión con el Espíritu de Dios. Cuando esa relación se debilita, todo nuestro ser lo siente. Por ello, Jesús no solo ofreció perdón, también brindó una nueva vida, una vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10 lo dice de manera clara: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa vida no se limita al alma, se extiende al cuerpo, a la mente y a cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, para recibirla, el alma debe estar abierta, dispuesta y libre de ataduras. La libertad interior es el fundamento sobre el que se construye la salud exterior. No se puede vivir plenamente teniendo una mente dividida o un corazón endurecido. El cuerpo refleja todo, y si lo que refleja es desorden, es tiempo de regresar al orden del Creador. En el Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Le hace una pregunta que parece obvia: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Esta pregunta no es superficial, es una invitación a revisar la voluntad interna. Porque hay personas que, sin decirlo, se han acostumbrado a vivir en la enfermedad. Su alma se ha adaptado al dolor, al miedo y a la queja, hasta que no haya un deseo auténtico de restauración. Despedida y llamado a la acción interior. Si el cuerpo carece de fuerzas, no podrá responder adecuadamente. La sanación inicia con una decisión de carácter espiritual, un sí profundo, consciente y comprometido. Al elevarse el alma con fe, el cuerpo halla un nuevo rumbo. Cada rincón del ser humano es conocido por Dios, quien no solo observa lo superficial, sino que indaga en el corazón.
En 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 se menciona que el ser humano se fija en lo visible, sin embargo el Señor penetra en lo más profundo del corazón. Él comprende que el dolor físico a menudo es solo la manifestación de un sufrimiento más grande, y su respuesta abarca todo el ser. No cura fragmentos y no al conjunto. Por esta razón, cuando se anhela sanidad, es fundamental buscar la verdad. Verdad sobre lo que se oculta, lo que se teme y lo que aún no se ha entregado. La verdadera restauración comienza en ese acto de sinceridad. La relación entre cuerpo, alma y espíritu es inquebrantable y no se puede sanar uno sin considerar a los demás. Dios ha ofrecido una solución integral. En 3 Juanito, capítulo 11, versículo 12 se expresa un anhelo preciso. Amado, deseo que prospere en todas las áreas y que goce de salud así como tu alma prospera. La salud física guarda un vínculo con la prosperidad del alma no entendida como riqueza material, sino como paz, claridad y comunión con Dios. Oración veloz para la sanación de toda dolencia que sea sanado ahora por el poder de Jesús. Hermano, hermana, si has llegado aquí sintiendo tu cuerpo fatigado con molestias persistentes o diagnósticos que parecían definitivos, quiero que entiendas que no es mera coincidencia. El cielo ha preparado este momento justo para ti porque en un parpadeo tu historia puede transformarse. Estoy convencido en lo más profundo de mi ser que en los próximos minutos la unción sanadora de Cristo descenderá sobre tu vida y lo que parece imposible se convertirá en posible. Si también crees con cada fibra de tu ser que nuestro Señor Todopoderoso tiene el poder absoluto para restaurarte, manifiesta tu fe en los comentarios. Hoy recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Oh mi hermano, mi hermana, entiendo que llegas a esta oración con el corazón pesado y el cuerpo agotado. Puede que hayas llorado en silencio sintiendo que nadie escucha tu súplica. Quizás los diagnósticos recibidos te hicieron perder la esperanza y en más de una ocasión pensaste que no había solución. Pero quiero anunciarte algo. Este es el momento en el que el cielo interviene en tu existencia. En segundos, mientras estas palabras llegan a tu espíritu, el poder de Dios empezará a descender sobre ti como un torrente de gloria. Imagina al Espíritu Santo posándose sobre ti, derramando un aceite nuevo que disipa el peso de la opresión y renueva cada pensamiento. Ese dolor crónico que te ha acompañado por tanto tiempo comienza a desvanecerse. Esa migraña constante que te hacía estremecer se disuelve en la presencia de Dios. Esa confusión mental que te impedía concentrarte se aclara con la luz de Cristo. Yo profetizo que lo que estaba borroso se volverá claro, que lo que estaba envuelto en tinieblas se llenará de luz, que tu memoria será restaurada y que tu sistema nervioso se ajustará al diseño perfecto de tu Creador. Hoy inicia una purificación sobrenatural desde las alturas porque Dios está tocando tu cerebro, tu mente y cada parte que parecía debilitada. Declaro en el nombre de Jesús que tus ojos comienzan a ver con nitidez. Esa visión turbia, esa sensibilidad a la luz, esa incomodidad desaparecerán en este instante porque el fuego de Dios purifica tus sentidos. Profetizo sobre tus oídos que oirán sin ruido, sin zumbidos, sin bloqueos. La sordera no tiene dominio en tu vida porque Cristo la ha vencido en la cruz. Declaro que tu boca es sanada, que toda llaga, inflamación o dolor al hablar o tragar se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Extiendo esta palabra a tu cuello y tu garganta. Lo que estaba inflamado se deshincha. Lo que dolía al tragar se sana, lo que limitaba tus movimientos se restaura con completa libertad. Hermano, hermana, confía conmigo, la unción de Dios fluye desde tu cabeza hasta tu cuello y todo lo que estaba dañado es restaurado al instante. Hoy inicia la obra de sanidad divina en tu vida desde lo alto porque allí es donde se activa lo nuevo que el Señor está por derramar sobre ti. Hermano, hermana, sé cuánto pesa el espíritu cuando la mente se convierte en un campo de batalla. Tal vez has pasado noches enteras sin poder descansar, atormentado por pensamientos incesantes y angustias que surgen sin razón aparente. Quizá la ansiedad oprime tu pecho, la tristeza te consume las energías, el miedo te inmoviliza y las voces en tu mente susurran que no hay camino, violentando heridas invisibles que nadie más conoce.
recuerdos de rechazo, de abandono, de palabras que marcaron tu infancia y que todavía te golpean cada día. Has intentado sonreír, has procurado disimular, pero en tu interior sientes que la tormenta nunca cesa, y vengo a decirte con autoridad en el nombre de Jesús, este es tu instante de libertad. En pocos minutos, mientras esta oración penetra en tu corazón, el fuego de Dios consume todo espíritu de opresión, todas ataduras de ansiedad, toda cadena de depresión y cada pensamiento oscuro que intenta apagar tu luz. Hoy profetizo que tu mente se despeja, que tu corazón encuentra tranquilidad y que tu alma se llena de paz sobrenatural. Declaro ahora mismo que el insomnio se disipa, que podrás dormir con facilidad como no lo hacías en años, que tu respiración será serena y profunda porque el Espíritu Santo levanta el peso que llevabas. Profetizo que la tristeza crónica se disuelve y una nueva alegría brota desde lo más hondo de tu ser. Hablo con autoridad al espíritu de pánico, ordenándole que suelte tu vida ahora. Declaro que los pensamientos de muerte se apagan y son reemplazados por pensamientos de vida, de propósito, de esperanza. Visualizo al Señor entrando en los pasillos de tu alma, abriendo puertas y cerradas, liberando emociones atoradas y resucitando los sueños que la ansiedad había enterrado. Hermano, hermana, escúchame bien. No eres esclavo de tu mente, no eres prisionero de la depresión, no eres propiedad del miedo. Hoy eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Profetizo que volverás a sonreír con sinceridad, que disfrutarás de la vida nuevamente, que volverás a soñar, porque el Dios que sana cuerpos también restaura corazones rotos, y lo está haciendo contigo en este momento. Hermano, hermana, en este instante profetizo que el fuego de Dios desciende sobre tu cuerpo y toca las profundidades de tu ser. Tú que has sentido opresión en el cuello, acumulación de tensión que dificulta tu libertad de movimiento, hoy eres liberado. Tú que has luchado con molestias en la garganta, con inflamaciones, infecciones o dificultad al tragar, escucha en segundos la voz de Dios, sana esa área y restaura lo que estaba dañado. Y tú que respiras con dificultad, que sientes que tus pulmones no se llenan de aire, que has estado lidiando durante años con tos persistente, alergias o bronquios delicados, hoy te digo con autoridad que el Espíritu Santo inunda tus pulmones de vida. Declaro que cada célula respiratoria se renueva, que la falta de aire se disipa, que la presión en el pecho desaparece y que vuelves a respirar profundamente sin dolor ni limitación. Y a ti que has sentido temor por tu corazón, que a veces late de forma irregular, débil o cargado de ansiedad, profetizo que el Señor coloca su mano sobre tu pecho, regulando tu ritmo, limpiando tus arterias, fortaleciendo tu músculo cardíaco y devolviéndote la esperanza. Este no será tu final, este es tu nuevo comienzo, porque el Dios que creó cada órgano está restaurándolos en este instante. Y no me detengo ahí, porque visualizo la mano de Dios tocando tu sistema digestivo y decretando orden donde había caos. Profetizo que la gastritis se desvanecerá, que las úlceras se cerrarán, que la acidez y el colon irritable desaparecerán de inmediato. Declaro que tu estómago opera a la perfección, que tu hígado está tan purificado como si fuera nuevo, que tus riñones comienzan a filtrar sin restricciones, que tu páncreas actúa con exactitud y que tus intestinos reciben una nueva vitalidad. Si existían cálculos en la vesícula, profetizo que se desvanecen. Si había inflamación, declaro que se disuelve. Si había infección, proclamo que se extingue bajo el ardor del Espíritu Santo. Hermano, hermana, hoy tus órganos internos se alinean con la voz de Dios y empiezan a responder al diseño original con el que fuiste creado. Lo que la medicina consideró sin solución, hoy recibe un milagro en cuestión de minutos. Declaro que lo que estaba deteriorado se renueva, que lo que estaba en peligro es protegido, que lo que parecía perdido vuelve a la vida bajo la gloria de Dios. Hermano, hermana, sé que mientras escuchas esta oración en tu corazón, llevas a alguien que amas profundamente y que necesita un milagro. Tal vez sea tu madre enferma en una cama, tu hijo que navega por caminos oscuros, tu esposo que se halla en crisis, o tu hermana quien ha cargado durante años con un diagnóstico que parece insuperable. Sé que has llorado por ellos en silencio, que has derramado lágrimas implorando que Dios los alcance. Y hoy quiero decirte con firmeza, este es el momento en que esa oración no queda sin respuesta.
Profetizo que el Señor visita tu hogar en este preciso instante, que sus ángeles rodean a tus seres queridos como un muro de fuego y que esa paz que parecía alejada empieza a llenar cada rincón. Declaro sanación para los enfermos, restauración para los quebrantados, salvación para quienes aún no conocen al Señor y reconciliación en los hogares donde había división. Veo por fe al Espíritu Santo visitando habitaciones, tocando cuerpos enfermos, consolando corazones heridos y trayendo de regreso a quienes se habían alejado del camino. No estás orando solo por ti, este río de sanidad fluye sobre toda tu familia y el nombre de Jesús será glorificado en tu casa. También intercedo fervientemente por cada palabra que se ha escrito en los comentarios de este canal. Algunos lo han hecho con fe ardiendo, otros con lágrimas que empaparon la pantalla de su teléfono y otros con desesperación sintiendo que no había salida. Pero quiero profetizarte algo importante. Dios ya conocía tu petición antes de que la escribieras y el cielo ya está en movimiento a tu favor. Declaro que ninguna súplica quedará sin respuesta. Profetizo que quien pidió por una operación verá una recuperación milagrosa, que quien clamó por un diagnóstico incurable recibirá noticias que ni la ciencia podrá explicar, y que quien escribió por su familia verá unión, salvación y una nueva vida. Profetizo que cada comentario en este lugar se convierte en incienso que asciende al trono de Dios y que este canal será un altar donde los testimonios se multiplican. Espíritu Santo visita cada palabra escrita, toca cada nombre mencionado, responde cada urgencia presentada aquí, y yo declaro que pronto muchos regresarán para escribir nuevamente, pero esta vez llenos de alegría diciendo: Dios me escuchó, Dios me sanó, Dios me respondió al instante. Lo creo, lo declaro y lo profetizo. Las respuestas están en camino. Hermano, hermana, este no es un cierre. Cualquiera es el sello divino de todo lo que el cielo ha activado sobre tu vida. Profetizo que esta oración marca un antes y un después en tu historia, el momento en que la enfermedad perdió su autoridad y la salud comienza a dominar en tu cuerpo. Declaro que lo que estaba torcido se endereza, lo que estaba enfermo se sana, lo que estaba apagado revive por el aliento del Espíritu Santo. No solo tu cuerpo ha sido tocado, hoy tu mente, alma, espíritu y toda tu historia reciben un cambio profético. Veo cómo se abre ante ti una nueva era donde la enfermedad ya no tiene control, donde la salud se convierte en la norma. Profetizo fuerza renovada en tus músculos, una respiración libre en tus pulmones, un ritmo perfecto en tu corazón, sangre pura corriendo con vida, huesos fortalecidos y órganos funcionando según el diseño original. Declaro descanso profundo en tus noches, paz en tus pensamientos y alegría en tu interior. Hermano, hermana, presta atención, la obra de Dios en ti no es parcial ni temporal, es completa, inmediata y permanente. Hoy comienza la etapa en la que caminarás erguido testificando con tu propia vida que el Dios vivo todavía sana en cuestión de segundos. Y no solo tú serás alcanzado. Profetizo que lo que has recibido se expande a tu hogar, a tus hijos, a tus padres, a tu matrimonio y a cada persona que amas. Declaro que tu hogar será un altar de testimonio con cada rincón llenándose de la atmósfera del Espíritu Santo, donde la enfermedad, la escasez y la opresión no tendrán cabida bajo tu techo. Espíritu de Dios, mantente como un guardián invisible, como fuego que rodea a la familia, como paz que cuida de sus sueños. Profetizo que tu testimonio inspirará fe en los tuyos y en muchos más que escucharán lo que Dios ha hecho contigo. Declaro que tu historia será un testimonio viviente de que orar vale la pena, de que el cielo responde, de que Jesús sana al instante. Bendigo tu vida y la de tu familia con abundancia espiritual, con un propósito renovado y con victoria permanente. Y sello esta oración con toda la autoridad del cielo. Lo que comenzó hoy continuará obrando mañana. Seguirá sanando, seguirá liberando, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invitamos a que te suscribas a este canal. Deja un me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas por el poder de Dios. Comparte esta oración en tus redes sociales y con tus seres queridos. Que nuestro Señor Jesús los bendiga hoy y siempre.
¿Has considerado alguna vez la posibilidad de hablarle a tu cuerpo como si realmente pudiera escucharte? Quizás no seas consciente, pero lo que dices posee un poder que trasciende lo físico. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos advierte que la vida y la muerte dependen de la lengua y quienes la aprecian cosecharán sus efectos. Esta afirmación va más allá de la metáfora. Es una verdad espiritual que muchos pasan por alto. Hoy examinaremos cómo nuestras palabras pueden ser el principio de sanación o de ruina para nuestro propio ser. Te enseñaremos a activar una restauración interna mediante afirmaciones que están en sintonía con la palabra de Dios. No es cuestión de magia ni de autoinducirse, sino de comprender el diseño divino que une cuerpo, alma y espíritu para un propósito de vida plena. ¿Estás preparado para descubrir lo que Dios tiene para ti cuando eliges hablar con vida sobre ti mismo? ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo tus propias palabras podrían estar influyendo en tu salud sin que lo notes? La mayoría de la gente no se percata, pero lo que expresas sobre ti no solo refleja tus pensamientos, también determina cómo estás programando tu cuerpo cotidianamente. Cada palabra que sale de tu boca no solo lleva un peso emocional, sino también una dimensión espiritual. Si tus expresiones contradicen la verdad que Dios ha establecido sobre ti, entonces usas tu boca como un instrumento contra tu propia sanación. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Establece de manera clara que la muerte y la vida están en manos de la lengua, y aquellos que la valoran cosecharán sus frutos. Este versículo es más que un recurso poético. Es una advertencia clara y una clave poderosa para quienes optan por vivir según el diseño divino. Lo que verbalizas con tu lengua modela no solo tus emociones y pensamientos, sino también las células, órganos y sistemas de tu cuerpo. Tu cuerpo no es una entidad aislada, es el templo del Espíritu Santo y responde a la voz del que lo habita. Dios no creó el lenguaje únicamente para la comunicación entre nosotros. Nos otorgó la capacidad de hablar para manifestar realidades en la tierra ya declaradas en el cielo. Por eso cuando expresas, estoy cansado, mi cuerpo no aguanta más seguro. Me voy a enfermar, activas una reacción física que no surge de una causa médica, sino de una confesión espiritual desalineada. Lo más alarmante es que a menudo lo hacemos sin darnos cuenta. Nos hemos acostumbrado a hablar desde la queja, el miedo y el dolor, y sin darnos cuenta estamos cultivando un terreno interno hostil a la sanación. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar con fe desde la promesa y la verdad de Dios, nuestro cuerpo comienza a responder a una nueva voz. No se trata de psicología positiva, sino de un principio espiritual. Este es un aspecto que Jesús demostró repetidamente al dirigirse a cuerpos dolidos y verlos reparados al instante. Recordemos cómo Jesús utilizaba el poder de sus palabras para devolver la vida donde existía la muerte. En el capítulo 5 de Marcos encontramos la historia de una niña que había fallecido. La casa estaba plagada de lamento y el ambiente lleno de desesperanza, pero cuando Jesús llegó exclamó: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. A pesar de que todos se rieron de él, Jesús mantuvo su confesión. Toma de la mano a la niña y le dice: Talita cumí, que significa niña, a ti te digo levántate. Al instante su cuerpo reaccionó, su espíritu regresó a su carne, obedeció la voz que traía vida. Jesús no necesitó tocarla múltiples veces ni orar durante horas. Solo bastó con hablar, porque cuando hablas con autoridad espiritual y bajo la guía del Espíritu Santo, el cuerpo responde, la sanación se activa y el orden se restablece. Este principio se encuentra desde el momento de la creación. En el libro de Génesis, cuando la tierra estaba en caos y vacío, Dios no actuó manualmente, sino que habló: sea la luz, y la luz fue. Todo el universo fue creado por el poder de su voz, y cuando formó al ser humano insufló en él aliento de vida. No se trató solo de aire, sino de una palabra viviente, un espíritu. Esto significa que en ti reside una voz que ha sido depositada del cielo, una voz destinada a establecer el reino, no a repetir quejas. Cuando hablas con fe, cuando declaras que tu cuerpo está fortalecido, cuando afirmas que tus órganos funcionan según el plano de Dios, activas la misma lógica espiritual que dio origen a toda existencia.
Sin embargo, si empleas tu voz para maldecir tu propio cuerpo con expresiones negativas, entras en conflicto con tu Creador. Muchos creyentes piden sanación, pero sabotean sus propias oraciones con lo que afirman inmediatamente después. Claman a Dios por curación, pero luego se resignan diciendo: yo creo que esto nunca se curará o ya estoy acostumbrado a vivir con este dolor. Estas expresiones no son simples palabras, son decretos, y lo que decretas lo estableces. Por lo tanto, el enemigo no necesita tocar tu cuerpo para causarte enfermedad, simplemente requiere que declares enfermedad. Necesita que tus confesiones sean contradictorias a tu fe, porque así la dolencia encuentra un entorno propicio para instalarse. Pero Dios nos ha proporcionado armas poderosas, y una de ellas es nuestra lengua. Por esta razón, Santiago la compara con un pequeño timón que guía un gran barco, o con una chispa que enciende un vasto bosque. Tu lengua, aunque diminuta, posee un poder inmenso. Puede liberar salud. Puede revivir, puede transformar diagnósticos, pero también tiene el potencial de deteriorar tu bienestar si no se encuentra bajo la dirección del Espíritu. Existen personas que han estado lidiando durante años con dolencias que carecen de un diagnóstico médico claro. Se han sometido a pruebas múltiples estudios y han consultado a especialistas, pero la causa de su sufrimiento permanece oculta. Y si ese dolor no es físico sino verbal, originado de años de hablar desde un lugar de derrota, hay quienes crecieron escuchando afirmaciones como «tienes una salud débil», «terminarás enfermo como tu abuelo a los 40 todos se enferman», y han aceptado esas palabras como un destino ineludible. Hoy, sin embargo, Dios desea romper ese ciclo. Hoy te invita a hablar de forma diferente, a declarar: «mi cuerpo es robusto porque Dios lo hizo fuerte». Cada célula responde al diseño celestial. El sistema inmunológico que Dios haya colocado en mí tiene la capacidad de protegerme. Mi mente se encuentra en paz. Mis huesos se regeneran, mis órganos se alinean con la voluntad divina. No porque lo sientas, sino porque lo sostienes en fe. La fe no se expresa a partir de evidencias, sino desde la promesa. En Ezequiel 7 hallamos una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Dios lleva a Ezequiel a un valle repleto de huesos secos. No hay vida, no hay forma humana de restauración, pero Dios le plantea una pregunta que nos desafía a todos. ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? Sin saber qué responder, contesta: Señor, tú lo sabes. Y Dios no le ordena que rece por ellos ni que los toque. Le instruye: profetiza sobre estos huesos, y di huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y mientras Ezequiel proclamaba, los huesos comenzaron a moverse, se unieron, se cubrieron de carne, recibieron aliento y regresaron a la vida. Esto no es solo una metáfora, es un principio espiritual. Existen cuerpos que parecen marchitos, sistemas que lucen desgastados, diagnósticos que parecen irrevocables, pero cuando un hijo de Dios se levanta y empieza a profetizar vida, los huesos responden. El cuerpo escucha, la carne obedece, porque fue creado para someterse a la voz del Espíritu que lo habita. Tu cuerpo no es un adversario, es un asociado, pero necesita oír la verdad con autoridad precisa, ser guiado por quien sepa quién es en Cristo. Cuando comprendes que eres el templo del Espíritu Santo, ya no maldices tu cuerpo por el dolor, lo instruyes con amor. Le dices: vas a responder, sanarte, alabar a Dios con fuerza, no serás un obstáculo, sino un instrumento para la gloria del Señor. Y aunque el dolor no desaparezca de inmediato, algo comienza a transformarse, porque las palabras crean atmósferas, las declaraciones de fe son semillas que surgen con poder. Cada vez que afirmas: por las llagas de Cristo fui sanado, no estás simplemente repitiendo una frase vacía. Estás invocando una transacción eterna, estás trayendo al aquí y ahora el poder de la cruz, alineando tu cuerpo a una realidad superior. Muchos hombres y mujeres de gran fe han testificado cómo el poder de su confesión logró cambiar su salud. Personas que recibieron diagnósticos terminales pero optaron por no repetir lo que el mundo decía, sino lo que Dios había manifestado, y día tras día proclamaron vida sobre sus cuerpos. Agradecieron por su sanidad antes de verla, hablaron a sus células. Se dirigieron a sus órganos y lo que parecía imposible empezó a ceder.
no porque poseyeran un poder especial, sino porque alinearon su voz con la del cielo. Y cuando esto sucede, no hay enfermedad que pueda resistir, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. David comprendía profundamente este concepto al dirigirse a su alma en el Salmo 103. No solo se dirige a su interior, sino también al cuerpo. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus transgresiones y sana todas tus enfermedades, no algunas, sino todas. Lo afirma con total certeza porque tenía claro que su sanación no dependía de sus sentimientos, sino de la naturaleza de su Dios. Cuando te atreves a hablarle a tu cuerpo como David le hablaba a su alma, algo se enciende dentro de ti. La fe comienza a fluir y la presencia de Dios se activa en cada parte de tu ser. El Espíritu Santo no solo reside en lo que no podemos ver, también se manifiesta en lo físico, y una de las maneras en que actúa es a través de lo que tú dices. Hoy es el momento de liberarte de toda declaración negativa, es el instante de arrepentirte por cada ocasión en la que dijiste, estoy roto, no puedo más, esto nunca mejorará. No porque Dios se sienta ofendido, sino porque cada una de esas afirmaciones te ha debilitado. Pero hay redención para tu discurso y restauración para tu cuerpo. Solo necesitas comenzar a cambiar tus palabras. No esperes a sentirte bien para afirmar tu sanidad. Proclama sanidad hasta que tu cuerpo te escuche y reaccione. Hazlo con determinación, fe y autoridad porque no estás solo. La misma voz que habló a los huesos secos está aquí para dirigirse a ti hoy. Si no sabes qué decir, inicia con la escritura, repite en voz alta. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Pronúncialo como si reclamas una herencia, como quien recuerda un pacto, como alguien que ordena a su cuerpo recordar quién lo creó. Recuerda que tu cuerpo no fue diseñado para vivir en enfermedad, fue creado para glorificar a Dios. Al hablar desde esa convicción, los cielos se abren y el cuerpo obedece, pues no es tu voz la que tienes el poder, sino la palabra de Dios. En tu voz lo que transforma. Tu salud no comienza en el hospital, inicia en tu boca. Y Dios te recuerda hoy que no necesitas esperar un nuevo diagnóstico para comenzar a hablar de una manera diferente. Hoy puedes sembrar palabras de vida. Puedes declarar que mi corazón late con fuerza, mis huesos se fortalecen, mi mente está en paz, mi digestión es correcta, mis pulmones respiran libremente, porque no vivo según lo que veo, sino por lo que creo. Y yo creo que Dios me creó completo, sano y fuerte para su gloria. Ahora que sabes esto, ¿qué le dirás a tu cuerpo? Hoy lo que declarations tu cuerpo lo escuchará. No responde al azar ni actúa por sí mismo. No es una máquina desprovista de dirección o propósito. Fue diseñado para someterse a una autoridad superior, una voz que lo oriente y lo alinee con su origen. Y esa voz no es la del miedo, ni de un diagnóstico médico, ni del pensamiento humano, sino la de la palabra de Dios. Cuando el cuerpo escucha esa voz, se reordena internamente porque fue creado bajo esa palabra, sostenido por ella y restaurado a través de ella. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que el Hijo sustenta todas las cosas con su poderosa palabra, lo que incluye tu salud, tus órganos y tus sistemas internos. No hay célula que escape a la autoridad de quien llamó al universo a la existencia. Así que cuando tus palabras están alineadas con lo que Dios ha dicho, tu cuerpo reconoce esa verdad como su idioma original y responde. No se trata de repetir frases optimistas esperando que algo cambie. Es una cuestión de entrar en acuerdo con lo que el Creador ha establecido desde la eternidad. Isaías capítulo 5 versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí que cóbrame a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que la envié. La palabra no retorna sin dar fruto. Tiene un propósito, una función. Y cuando la pronuncias con fe desde tu boca, se activa el mismo poder en tu vida física. Tu cuerpo no es ajeno a esta dinámica. Fue creado para obedecer a la palabra que lo formó. Cuando esa palabra es pronunciada con convicción, tu sistema nervioso responde, tu sistema inmunológico
Se activa, tus órganos comienzan a alinearse porque la voz del Espíritu es portadora del diseño original de tu salud. Cuando Jesús se enfrentó al enemigo en el desierto, no usó fuerza física ni tácticas humanas, se valió de la Escritura. Cada tentación fue contestada con «está escrito». Esta declaración no fue simbólica, fue una afirmación de autoridad espiritual. Al citar la palabra, Jesús reafirmó su alineación con el propósito del Padre y esa alineación trajo victoria. Cuando tú enfrentas un síntoma o una enfermedad, tu primera reacción no debe ser el miedo o la desesperanza, sino la alineación con lo que está escrito. Si está escrito que por sus heridas fuimos sanados, Isaías capítulo 53, versículo 5, entonces tu boca debe proclamarlo no porque lo sientas, sino porque es la verdad. El cuerpo no espera justificaciones, espera dirección, y la dirección espiritual más alta proviene de la palabra. Salmo 107, versículo 20, nos enseña un principio eterno. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No fue un tratamiento o una medicina, fue su palabra. Esa palabra que es espíritu y vida, como Jesús afirmó en Juan capítulo 6, versículo 63. Es una palabra viva y poderosa, más penetrante que una espada de dos filos que llega hasta el fondo del ser, como se dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esa es la palabra que transforma tu cuerpo desde adentro. No se trata de un proceso emocional o de una sensación espiritual abstracta, sino de una realidad concreta, efectiva y palpable. Cuando esa palabra se recibe con fe y se proclama con autoridad, comienza un proceso de restauración que afecta cada parte de tu ser. En Doín Reyes capítulo 20, se encuentra la historia de un rey que estaba enfermo. El profeta trae una palabra de Dios: ordena tu casa porque morirás. No obstante, el rey gira su rostro, clama al Señor y se alinea con su voluntad. Dios escucha, y antes de que el profeta salga del patio recibe una nueva instrucción divina: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, aquí tengo que sanarte. La reversión de su diagnóstico llegó con una palabra. No fue el profeta quien llevó a cabo el milagro, sino la intervención directa de Dios a través de su palabra. Este modelo sigue vigente. Dios sigue enviando su palabra como respuesta, medicina e instrucción. Cuando la recibes y la haces tuya, tu cuerpo comienza a obedecer ese nuevo decreto. La enfermedad no tiene la última palabra cuando la palabra de Dios ha sido liberada. Por esta razón, es crucial reconocer que la verdadera salud no se origina en la medicina, sino en el espíritu. La medicina puede abordar los síntomas, pero solo la palabra logra llegar a la fuente del problema. La raíz del sufrimiento humano ha sido siempre espiritual. Desde el Edén, el pecado abrió la puerta y la muerte al deterioro y a la fragilidad del cuerpo. Sin embargo, desde ese mismo Edén, Dios comenzó a manifestar promesas de redención. Cada palabra profética, cada pacto, cada promesa tenía como objetivo restaurar lo que el pecado había precipitado. Jesús, el Verbo encarnado, personifica esa palabra restauradora. Hoy esta misma palabra está presente, viva, activa, esperando ser proclamada por aquellos que reconocen su autoridad. Cuando repites la palabra con convicción, estableces un acuerdo con la voluntad de Dios. No estás pidiendo permiso, sino reclamando un derecho espiritual. En Juan capítulo 15, versículo 7, se nos dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que deseamos y se nos otorgará. Esta permanencia no es algo pasivo, es un proceso activo que implica vivir la palabra, meditar sobre ella, declararla y alinearse con su mensaje. Solo cuando lo que expresas con tu boca coincide con lo que salió de la boca de Dios, se activa la autoridad celestial sobre la tierra, y tu cuerpo reconoce esa autoridad, no el miedo ni la duda, sino la voz de su Creador. En Mateo capítulo 8, un centurión se acerca a Jesús en busca de sanación para su sirviente. Le dice que solo necesita decir la palabra y su siervo se curará. Este hombre comprendía la autoridad. Sabía que las palabras correctas de la fuente adecuada generan obediencia inmediata. Jesús se mostró asombrado por su fe y efectivamente con solo una palabra el sirviente sanó.
No hubo contacto físico ni ritual, hubo alineación. Una palabra fue pronunciada en fe y el cuerpo respondió. Este principio continúa vigente si crees que una palabra puede provocar enfermedad. También debes confiar en que una palabra puede sanar. Si piensas que una declaración negativa te puede debilitar, eres llamado a creer que una proclamación basada en las Escrituras puede fortalecerte. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos enseña que la fe se origina al escuchar y escuchar la palabra de Dios, pero no es suficiente con oírla solo una vez. Debe ser repetida, recordada y meditada. El alma necesita oírla así como el cuerpo, porque la fe no es un acto meramente mental, sino un dinamismo espiritual que influye en toda la existencia humana. Cuando esta fe se activa, el cuerpo no tiene más alternativa que alinearse, ya que deja de ser controlado por emociones o temores y pasa a ser guiado por la verdad que es eterna. El cuerpo fue diseñado para reconocer la verdad, y esta verdad, en su más pura esencia, es la palabra. Cuando el salmista expresa en Salmo 119, versículo 9, que nunca olvida sus mandamientos, ya que por ellos ha recibido vida, está reconociendo que la verdadera vida no emana de una simple sensación, sino de una instrucción. Vivificar equivale a dar vida, a restaurar, a renovar. Esta vivificación no ocurre en el vacío. Acontece en la mente, el alma y el cuerpo, ya que la palabra no se limita a un aspecto de tu vida, sino que lo transforma todo. Al vivir conforme a lo que Dios establece, tu cuerpo lo manifestará porque no puede resistirse indefinidamente a la verdad. Puede presentar síntomas y resistencia, pero eventualmente se someterá porque su naturaleza original fue concebida por esa misma voz que hoy tú puedes pronunciar. En Jeremías capítulo 1, versículo 12, Dios le dice al profeta que vigila su palabra para cumplirla. Esta vigilancia es activa, persistente y decidida. Dios está atento a cada palabra que sale de su boca, y cuando alguien en la tierra la repite con fe, Él responde. Esta acción no se limita solo a lo espiritual, sino que incluye lo físico, ya que su gloria no se manifiesta únicamente en el alma restaurada, sino también en un cuerpo sanado. Cuando comprendes esto, ya no hablas solo por emoción, sino que lo haces por revelación. Cada palabra que expresas se convierte en un canal de vida, un agente de transformación, una semilla eterna que no retorna vacía. La alineación con la palabra no es opcional, es vital, porque fuera de ella, todo pierde sentido. El cuerpo puede estar vivo pero sin propósito, puede moverse pero desconectado del plan divino. Solo la palabra le aporta dirección, destino y esencia. Por ello, cada vez que leas la Escritura, hazlo con la certeza de que alimentas tanto tu cuerpo como tu espíritu. No es un ritual religioso, sino un acto esencial, un medicamento celestial que entra por tus ojos, por tu boca, por tu fe, y que produce un efecto que ninguna sustancia del mundo puede igualar porque no fue creada por manos humanas, sino por el aliento del Creador. Cuando Jesús sanó al paralítico en Marcos capítulo 2, le ordenó: levántate, toma tu lecho y anda. Esa directiva fue clara, directa y llena de autoridad. No se necesitó más explicación ni persuasión. La palabra fue suficiente y el cuerpo obedeció al reconocer la voz de su origen. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. La palabra informa, transforma, consuela y ordena, enseña y libera. Cuando esa palabra es pronunciada por alguien que tiene fe, el cuerpo se rendirá no por debilidad, sino porque fue diseñado para someterse a la verdad. La clave no radica en cuánto hablas, sino en qué es lo que expresas. No se trata de repetir por repetir, sino de declarar desde la seguridad. Al hablar desde la palabra, liberamos una fuerza que no proviene de nosotros, sino del cielo. Y esa potencia no se limita a lo espiritual, sino que penetra lo físico, lo repara, lo reestructura y lo renueva. Desde el principio fue así y así seguirá siendo eternamente. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá, y todo lo que tú alinees con ella será sostenido, restaurado y vivificado. Si tu cuerpo necesita dirección, no se la des a través del temor, sino mediante la palabra. No hables basándote en lo que ves, sino en lo que está escrito.
No te apoyes en lo que sientes, sino en lo que Dios ha declarado, porque su palabra no cambia, no se desgasta ni pierde eficacia. Cuando te alineas con ella, todo en ti comienza a reflejar su gloria desde lo invisible hasta lo tangible, desde lo espiritual hasta lo físico. La palabra no tiene límites, solo necesita ser creída y proclamada con poder, verdad y fe. La enfermedad muchas veces no inicia en el cuerpo, sino que su raíz se halla en un lugar más profundo. El alma donde se acumulan las heridas no sanadas, los pensamientos que no cesan. Las emociones reprimidas y la carga de culpas acumuladas crean un ambiente propicio para que la tristeza se manifieste físicamente. El cuerpo reacciona a los estados internos y aunque uno intente ignorarlo, todo lo que se experimenta a nivel emocional y espiritual termina reflejándose en él. Las escrituras nos enseñan que la sanación va más allá de lo superficial. En numerosas ocasiones Jesús se sanó cuerpos mientras también perdonaba pecados o sanaba el alma. En el capítulo 2 de Marcos, cuando se le presentó a un paralítico antes de instruirle que se levantara, le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Esta no fue una respuesta inesperada, sino una intervención que se dio en el orden adecuado. Jesús comprendía que la parálisis del cuerpo estaba relacionada con una parálisis interna. A lo largo de la narrativa bíblica se puede observar una conexión constante entre la salud del espíritu y la del cuerpo. El Salmo 32 dice con claridad: «Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». El salmista admite que su silencio interno y la falta de confesión de su pecado estaban afectando su salud física. Existen dolores que no tienen una explicación médica, pero son resultado de un alma que ha lidiado con demasiada carga durante un tiempo prolongado. Al guardar rencor, cultivar la tristeza o vivir con una culpa no resuelta, el cuerpo recibe esa carga que no está diseñado para soportar. Porque el cuerpo, el espíritu y el alma forman una unidad que debe coexistir en armonía bajo la guía de Dios. Cuando se rompe esa armonía y el alma se distanciase de su creador, el cuerpo lo manifiesta. La enfermedad puede ser una señal de advertencia, no de condena, indicando que algo en el interior no está bien. Así como el dolor físico puede indicar una lesión, un sufrimiento continuo puede señalar un conflicto interno que necesita atención espiritual. Jesús lo dejó claro al afirmar que la lámpara del cuerpo es el ojo. En Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23 se dice que si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz, pero si es maligno, todo el cuerpo estará en tinieblas. La manera en que uno interpreta y vive su realidad espiritual impacta directamente en la salud física. Si se vive con una visión envenenada por la amargura, el temor o la incredulidad, el cuerpo no podrá estar en plena salud porque lo que el alma considera normal se manifiesta como experiencia física. En Proverbios se menciona que con el corazón alegre hermosa el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Esto no es solo una reflexión poética, sino un principio fundamental. La alegría, cuando surge de un alma en paz, renueva y embellece, mientras que el dolor interno, si no se resuelve, desgasta lentamente todos los ámbitos de la vida. Ese desgaste, por mucho que se intente ocultar, termina afectando la vitalidad del cuerpo. Además, Proverbios capítulo 18, versículo 14 dice que el espíritu de los hombres soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El poder del espíritu puede resistir el sufrimiento físico, pero cuando el ánimo se debilita y el interior se quiebra, la enfermedad puede aprovechar esa apertura, pues un alma desanimada no puede sostener un cuerpo que necesita guía y esperanza. Dios comprende esta relación, y por eso su intervención siempre busca una completa restauración. Isaías capítulo 61 versículo 1 habla de la misión del Mesías. El Señor me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón. La sanación empieza en el interior. Jesús vino para restaurar aquello que no es visible, pero que sustenta todo lo demás. Un corazón quebrantado no solo provoca dolor emocional, también afecta el funcionamiento del cuerpo, altera la paz del sistema nervioso y modifica la química del cerebro. La falta de perdón, por ejemplo, no es solo un obstáculo espiritual, sino una fuente de autodestrucción.
Quien alberga rencor en realidad está ingresando a su interior un veneno que lentamente afecta a su cuerpo. El alma fue creada para la comunión, la reconciliación y la paz. Cuando se vive en conflicto, el cuerpo permanece en un estado de alerta constante, lo que con el tiempo desgasta, debilita y enferma. Jesús enseña el perdón no como una opción, sino como una necesidad esencial. En Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15 lo expresa claramente. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. El perdón facilita la restauración espiritual y con ello la física. El cuerpo no puede estar libre si el alma sigue atada al pasado y no puede sanar quien se niega a dejar ir lo que lo destruye por dentro. La liberación del interior es el camino hacia la salud externa. Por esta razón, muchos de los milagros de Jesús incluyeron primero una palabra de liberación, reconciliación y purificación, ya que el cuerpo solo puede funcionar plenamente cuando el alma ha sido restaurada. La ansiedad y el constante estado de preocupación también generan un impacto destructivo, como se instruye en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La intranquilidad crónica desgasta, altera funciones vitales e interrumpe procesos que deberían fluir en un orden. La paz no es un lujo, es una necesidad tanto biológica como espiritual. Cuando el alma descansa en Dios, el cuerpo lo manifiesta con estabilidad, equilibrio y fortaleza. Pero si el alma está inquieta, el cuerpo comienza a descomponerse. Las defensas disminuyen, los ritmos se alteran y el sistema se ve comprometido. Por eso Dios no solo promete sanación, también ofrece paz. Isaías capítulo 26 versículo 3 nos asegura que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La renovación del alma es una prioridad para Dios. En el Salmo 20 David dice: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». El buen pastor sabe que antes de guiar debe consolar, y antes de enviar debe restaurar. Solo un alma fortalecida puede mantener un cuerpo en plenitud. Este principio nos conduce a no solo examinar el estado físico, sino también nuestra condición interna. Existen heridas abiertas, conflictos sin resolver, y pensamientos que se repiten y contaminan. Todo esto impacta directamente en el cuerpo. Y Dios, en su misericordia, no busca únicamente aliviar los síntomas, desea sanar desde la raíz. El alma fue creada para vivir en conexión con el Espíritu de Dios. Cuando esa relación se debilita, todo nuestro ser lo siente. Por ello, Jesús no solo ofreció perdón, también brindó una nueva vida, una vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10 lo dice de manera clara: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa vida no se limita al alma, se extiende al cuerpo, a la mente y a cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, para recibirla, el alma debe estar abierta, dispuesta y libre de ataduras. La libertad interior es el fundamento sobre el que se construye la salud exterior. No se puede vivir plenamente teniendo una mente dividida o un corazón endurecido. El cuerpo refleja todo, y si lo que refleja es desorden, es tiempo de regresar al orden del Creador. En el Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Le hace una pregunta que parece obvia: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Esta pregunta no es superficial, es una invitación a revisar la voluntad interna. Porque hay personas que, sin decirlo, se han acostumbrado a vivir en la enfermedad. Su alma se ha adaptado al dolor, al miedo y a la queja, hasta que no haya un deseo auténtico de restauración. Despedida y llamado a la acción interior. Si el cuerpo carece de fuerzas, no podrá responder adecuadamente. La sanación inicia con una decisión de carácter espiritual, un sí profundo, consciente y comprometido. Al elevarse el alma con fe, el cuerpo halla un nuevo rumbo. Cada rincón del ser humano es conocido por Dios, quien no solo observa lo superficial, sino que indaga en el corazón.
En 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 se menciona que el ser humano se fija en lo visible, sin embargo el Señor penetra en lo más profundo del corazón. Él comprende que el dolor físico a menudo es solo la manifestación de un sufrimiento más grande, y su respuesta abarca todo el ser. No cura fragmentos y no al conjunto. Por esta razón, cuando se anhela sanidad, es fundamental buscar la verdad. Verdad sobre lo que se oculta, lo que se teme y lo que aún no se ha entregado. La verdadera restauración comienza en ese acto de sinceridad. La relación entre cuerpo, alma y espíritu es inquebrantable y no se puede sanar uno sin considerar a los demás. Dios ha ofrecido una solución integral. En 3 Juanito, capítulo 11, versículo 12 se expresa un anhelo preciso. Amado, deseo que prospere en todas las áreas y que goce de salud así como tu alma prospera. La salud física guarda un vínculo con la prosperidad del alma no entendida como riqueza material, sino como paz, claridad y comunión con Dios. Oración veloz para la sanación de toda dolencia que sea sanado ahora por el poder de Jesús. Hermano, hermana, si has llegado aquí sintiendo tu cuerpo fatigado con molestias persistentes o diagnósticos que parecían definitivos, quiero que entiendas que no es mera coincidencia. El cielo ha preparado este momento justo para ti porque en un parpadeo tu historia puede transformarse. Estoy convencido en lo más profundo de mi ser que en los próximos minutos la unción sanadora de Cristo descenderá sobre tu vida y lo que parece imposible se convertirá en posible. Si también crees con cada fibra de tu ser que nuestro Señor Todopoderoso tiene el poder absoluto para restaurarte, manifiesta tu fe en los comentarios. Hoy recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Oh mi hermano, mi hermana, entiendo que llegas a esta oración con el corazón pesado y el cuerpo agotado. Puede que hayas llorado en silencio sintiendo que nadie escucha tu súplica. Quizás los diagnósticos recibidos te hicieron perder la esperanza y en más de una ocasión pensaste que no había solución. Pero quiero anunciarte algo. Este es el momento en el que el cielo interviene en tu existencia. En segundos, mientras estas palabras llegan a tu espíritu, el poder de Dios empezará a descender sobre ti como un torrente de gloria. Imagina al Espíritu Santo posándose sobre ti, derramando un aceite nuevo que disipa el peso de la opresión y renueva cada pensamiento. Ese dolor crónico que te ha acompañado por tanto tiempo comienza a desvanecerse. Esa migraña constante que te hacía estremecer se disuelve en la presencia de Dios. Esa confusión mental que te impedía concentrarte se aclara con la luz de Cristo. Yo profetizo que lo que estaba borroso se volverá claro, que lo que estaba envuelto en tinieblas se llenará de luz, que tu memoria será restaurada y que tu sistema nervioso se ajustará al diseño perfecto de tu Creador. Hoy inicia una purificación sobrenatural desde las alturas porque Dios está tocando tu cerebro, tu mente y cada parte que parecía debilitada. Declaro en el nombre de Jesús que tus ojos comienzan a ver con nitidez. Esa visión turbia, esa sensibilidad a la luz, esa incomodidad desaparecerán en este instante porque el fuego de Dios purifica tus sentidos. Profetizo sobre tus oídos que oirán sin ruido, sin zumbidos, sin bloqueos. La sordera no tiene dominio en tu vida porque Cristo la ha vencido en la cruz. Declaro que tu boca es sanada, que toda llaga, inflamación o dolor al hablar o tragar se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Extiendo esta palabra a tu cuello y tu garganta. Lo que estaba inflamado se deshincha. Lo que dolía al tragar se sana, lo que limitaba tus movimientos se restaura con completa libertad. Hermano, hermana, confía conmigo, la unción de Dios fluye desde tu cabeza hasta tu cuello y todo lo que estaba dañado es restaurado al instante. Hoy inicia la obra de sanidad divina en tu vida desde lo alto porque allí es donde se activa lo nuevo que el Señor está por derramar sobre ti. Hermano, hermana, sé cuánto pesa el espíritu cuando la mente se convierte en un campo de batalla. Tal vez has pasado noches enteras sin poder descansar, atormentado por pensamientos incesantes y angustias que surgen sin razón aparente. Quizá la ansiedad oprime tu pecho, la tristeza te consume las energías, el miedo te inmoviliza y las voces en tu mente susurran que no hay camino, violentando heridas invisibles que nadie más conoce.
recuerdos de rechazo, de abandono, de palabras que marcaron tu infancia y que todavía te golpean cada día. Has intentado sonreír, has procurado disimular, pero en tu interior sientes que la tormenta nunca cesa, y vengo a decirte con autoridad en el nombre de Jesús, este es tu instante de libertad. En pocos minutos, mientras esta oración penetra en tu corazón, el fuego de Dios consume todo espíritu de opresión, todas ataduras de ansiedad, toda cadena de depresión y cada pensamiento oscuro que intenta apagar tu luz. Hoy profetizo que tu mente se despeja, que tu corazón encuentra tranquilidad y que tu alma se llena de paz sobrenatural. Declaro ahora mismo que el insomnio se disipa, que podrás dormir con facilidad como no lo hacías en años, que tu respiración será serena y profunda porque el Espíritu Santo levanta el peso que llevabas. Profetizo que la tristeza crónica se disuelve y una nueva alegría brota desde lo más hondo de tu ser. Hablo con autoridad al espíritu de pánico, ordenándole que suelte tu vida ahora. Declaro que los pensamientos de muerte se apagan y son reemplazados por pensamientos de vida, de propósito, de esperanza. Visualizo al Señor entrando en los pasillos de tu alma, abriendo puertas y cerradas, liberando emociones atoradas y resucitando los sueños que la ansiedad había enterrado. Hermano, hermana, escúchame bien. No eres esclavo de tu mente, no eres prisionero de la depresión, no eres propiedad del miedo. Hoy eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Profetizo que volverás a sonreír con sinceridad, que disfrutarás de la vida nuevamente, que volverás a soñar, porque el Dios que sana cuerpos también restaura corazones rotos, y lo está haciendo contigo en este momento. Hermano, hermana, en este instante profetizo que el fuego de Dios desciende sobre tu cuerpo y toca las profundidades de tu ser. Tú que has sentido opresión en el cuello, acumulación de tensión que dificulta tu libertad de movimiento, hoy eres liberado. Tú que has luchado con molestias en la garganta, con inflamaciones, infecciones o dificultad al tragar, escucha en segundos la voz de Dios, sana esa área y restaura lo que estaba dañado. Y tú que respiras con dificultad, que sientes que tus pulmones no se llenan de aire, que has estado lidiando durante años con tos persistente, alergias o bronquios delicados, hoy te digo con autoridad que el Espíritu Santo inunda tus pulmones de vida. Declaro que cada célula respiratoria se renueva, que la falta de aire se disipa, que la presión en el pecho desaparece y que vuelves a respirar profundamente sin dolor ni limitación. Y a ti que has sentido temor por tu corazón, que a veces late de forma irregular, débil o cargado de ansiedad, profetizo que el Señor coloca su mano sobre tu pecho, regulando tu ritmo, limpiando tus arterias, fortaleciendo tu músculo cardíaco y devolviéndote la esperanza. Este no será tu final, este es tu nuevo comienzo, porque el Dios que creó cada órgano está restaurándolos en este instante. Y no me detengo ahí, porque visualizo la mano de Dios tocando tu sistema digestivo y decretando orden donde había caos. Profetizo que la gastritis se desvanecerá, que las úlceras se cerrarán, que la acidez y el colon irritable desaparecerán de inmediato. Declaro que tu estómago opera a la perfección, que tu hígado está tan purificado como si fuera nuevo, que tus riñones comienzan a filtrar sin restricciones, que tu páncreas actúa con exactitud y que tus intestinos reciben una nueva vitalidad. Si existían cálculos en la vesícula, profetizo que se desvanecen. Si había inflamación, declaro que se disuelve. Si había infección, proclamo que se extingue bajo el ardor del Espíritu Santo. Hermano, hermana, hoy tus órganos internos se alinean con la voz de Dios y empiezan a responder al diseño original con el que fuiste creado. Lo que la medicina consideró sin solución hoy recibe un milagro en cuestión de minutos. Declaro que lo que estaba deteriorado se renueva, que lo que estaba en peligro es protegido, que lo que parecía perdido vuelve a la vida bajo la gloria de Dios. Hermano, hermana, sé que mientras escuchas esta oración en tu corazón, llevas a alguien que amas profundamente y que necesita un milagro. Tal vez sea tu madre enferma en una cama, tu hijo que navega por caminos oscuros, tu esposo que se halla en crisis, o tu hermana quien ha cargado durante años con un diagnóstico que parece insuperable. Sé que has llorado por ellos en silencio, que has derramado lágrimas implorando que Dios los alcance. Y hoy quiero decirte con firmeza, este es el momento en que esa oración no queda sin respuesta. Profetizo que el Señor visita tu hogar en este preciso instante, que sus ángeles rodean a tus seres queridos como un muro de fuego
y que esa paz que parecía alejada empieza a llenar cada rincón. Declaro sanación para los enfermos, restauración para los quebrantados, salvación para quienes aún no conocen al Señor y reconciliación en los hogares donde había división. Veo por fe al Espíritu Santo visitando habitaciones, tocando cuerpos enfermos, consolando corazones heridos y trayendo de regreso a quienes se habían alejado del camino. No estás orando solo por ti, este río de sanidad fluye sobre toda tu familia y el nombre de Jesús será glorificado en tu casa. También intercedo fervientemente por cada palabra que se ha escrito en los comentarios de este canal. Algunos lo han hecho con fe ardiendo, otros con lágrimas que empaparon la pantalla de su teléfono y otros con desesperación sintiendo que no había salida. Pero quiero profetizarte algo importante. Dios ya conocía tu petición antes de que la escribieras y el cielo ya está en movimiento a tu favor. Declaro que ninguna súplica quedará sin respuesta. Profetizo que quien pidió por una operación verá una recuperación milagrosa, que quien clamó por un diagnóstico incurable recibirá noticias que ni la ciencia podrá explicar, y que quien escribió por su familia verá unión, salvación y una nueva vida. Profetizo que cada comentario en este lugar se convierte en incienso que asciende al trono de Dios y que este canal será un altar donde los testimonios se multiplican. Espíritu Santo visita cada palabra escrita, toca cada nombre mencionado, responde cada urgencia presentada aquí, y yo declaro que pronto muchos regresarán para escribir nuevamente, pero esta vez llenos de alegría diciendo: Dios me escuchó, Dios me sanó, Dios me respondió al instante. Lo creo, lo declaro y lo profetizo. Las respuestas están en camino. Hermano, hermana, este no es un cierre, cualquiera es el sello divino de todo lo que el cielo ha activado sobre tu vida. Profetizo que esta oración marca un antes y un después en tu historia, el momento en que la enfermedad perdió su autoridad y la salud comienza a dominar en tu cuerpo. Declaro que lo que estaba torcido se endereza, lo que estaba enfermo se sana, lo que estaba apagado revive por el aliento del Espíritu Santo. No solo tu cuerpo ha sido tocado, hoy tu mente, alma, espíritu y toda tu historia reciben un cambio profético. Veo cómo se abre ante ti una nueva era donde la enfermedad ya no tiene control, donde la salud se convierte en la norma. Profetizo fuerza renovada en tus músculos, una respiración libre en tus pulmones, un ritmo perfecto en tu corazón, sangre pura corriendo con vida, huesos fortalecidos y órganos funcionando según el diseño original. Declaro descanso profundo en tus noches, paz en tus pensamientos y alegría en tu interior. Hermano, hermana, presta atención, la obra de Dios en ti no es parcial ni temporal, es completa, inmediata y permanente. Hoy comienza la etapa en la que caminarás erguido testificando con tu propia vida que el Dios vivo todavía sana en cuestión de segundos. Y no solo tú serás alcanzado. Profetizo que lo que has recibido se expande a tu hogar, a tus hijos, a tus padres, a tu matrimonio y a cada persona que amas. Declaro que tu hogar será un altar de testimonio con cada rincón llenándose de la atmósfera del Espíritu Santo, donde la enfermedad, la escasez y la opresión no tendrán cabida bajo tu techo. Espíritu de Dios, mantente como un guardián invisible, como fuego que rodea a la familia, como paz que cuida de sus sueños. Profetizo que tu testimonio inspirará fe en los tuyos y en muchos más que escucharán lo que Dios ha hecho contigo. Declaro que tu historia será un testimonio viviente de que orar vale la pena, de que el cielo responde, de que Jesús pana al instante. Bendigo tu vida y la de tu familia con abundancia espiritual, con un propósito renovado y con victoria permanente. Y sello esta oración con toda la autoridad del cielo. Lo que comenzó hoy continuará obrando mañana. Seguirá sanando, seguirá liberando, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invitamos a que te suscribas a este canal. Deja un me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas por el poder de Dios. Comparte esta oración en tus redes sociales y con tus seres queridos. Que nuestro Señor Jesús los bendiga hoy y siempre.